Una vez más, damos inicio a este conversatorio. Hoy nos acompaña en la pantalla a nuestro lado el doctor Mario Grenal, quien es otorrinolaringólogo. Y por supuesto, mire, qué interesante artículo que tuvo en nuestra revista para esta edición número 40, denominada Rinoplastia sin cincel ni martillo. Es hasta complicado porque el cincel como que es muy antiguo, ¿no? Y hasta se nos enreda un poco la lengua. Pero ciertamente es un artículo súper interesante y sobre todo que viene a romper paradigmas en cuanto a este tipo de cirugías que a muchos nos molesta y sobre todo nos causa curiosidad por la forma como se realiza. Doctor, le damos la bienvenida a este espacio para que comparta con todos los seguidores y los pacientes que van a visualizarnos a través de las diferentes plataformas para que pues sepamos un poco más en qué consiste esta técnica tan innovadora que ha traído a nuestro país. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar sobre el tema. Me parece que es un tema muy interesante para ciertas personas. Y bueno, mucho gusto, yo soy el doctor Mario Grenal, soy otorrinolaringólogo y bueno, también tengo un fellowship en cirugía plástica facial realizado en el Hospital Park Clinic Weißensee en la ciudad de Berlín, Alemania, y en el cual tuve la oportunidad de compartir con el doctor Hans Berbon, que tiene múltiples publicaciones en lo que es el área de la rinoplastia como tal, en la rinoplastia primaria o la rinoplastia secundaria, ¿no? Rinoplastia primaria es la que se realiza en un paciente que nunca se ha operado la nariz, y secundaria que necesita algún tipo de construcción, ya sea con una costilla, con cartílago costal o cartílago de una región del cuerpo para darle forma a la nariz de la forma que el paciente quiere y que permita su anatomía, ¿no? Ok, entonces Y esta es bueno, la rinoplastia secundaria. Lo que pasa, discúlpeme doctor, es que se interrumpió un poco la conexión y no sí, escuchamos esa partecita de la rinoplastia secundaria. Hubiese pensado que el concepto era diferente, pero qué bueno aclararlo que no, pues rinoplastia primaria es el paciente que por primera vez se va a operar la ok, nariz, que nunca nunca se ha tocado la nariz. absolutamente nada, ni desde el punto de vista funcional ni desde el punto de vista estético, nunca se ha tocado la nariz. Excelente. O el tabique nasal, a grandes rasgos, ¿no? Ya el paciente cuando tuvo alguna cirugía estética o cuando se hizo alguna cirugía funcional, es decir, que tengo, por ejemplo, había tenido el tabique desviado y se ha tocado el cartílago del tabique nasal, entonces Okay. ya se llamaría una rinoplastia secundaria, ¿no? O sea, ustedes diferencian ese tipo de rinoplastia es por la complejidad en cuanto a la tipo de cirugías que realizan. Bueno, exactamente, digo, no, con todos los pacientes no se puede hacer una misma técnica. Ya. En el caso de la rinoplastia, todos los pacientes son diferentes, tienen diferentes etnias y diferentes rasgos que hay que analizar, ya sea por medio de computadora o un programa que permita evaluar al paciente y evaluar sus rasgos, o evaluarlo de una manera directa Ok. para ofrecer los mejores resultados, ¿no? Sería una cirugía demasiado personalizada, y de hecho la curva de aprendizaje para este tipo de cirugía usualmente es bien larga. O sea, no es una cirugía que desde el inicio, eh, como quien dice, se vaya a obtener los mismos resultados en todos los pacientes. ¿Y cómo puede usted, doctor, siendo tan joven, o por lo menos así se le ve a través de la pantalla, tener tanta experiencia en este tipo de cirugías tan a detalle? Definitivamente tuvo una práctica excelente, además de que lo he visto en las diferentes redes de las cirugías tan espectaculares que realiza, ¿no? Bueno, digo, la experiencia es importante, pero digo, también depende de la mano del cirujano, ¿no? No Ya, solamente el hecho de que tenga 50 años haciendo esto no significa que vayas a obtener sí, no lo garantiza. resultados. Entonces, la actualización también es importante, no solamente la experiencia, ¿no? La actualización te sirve a escoger la mejor herramienta para realizar un procedimiento, o de hecho, cuándo no realizar un procedimiento, ¿sí? Ok. Eso también es muy importante.
De por sí, esto es una cirugía innovadora, sobre todo la que hemos hecho referencia en el artículo, porque es una cirugía que utiliza ultrasonidos con fina precisión. Háblenos un poco de eso, doctor. No sé si ¿Cómo? me dejas compartir la pantalla un Sí, poco. claro, claro, ¿cómo no? Vamos a mirar algo por acá. No sé si tengo yo que darle algún tipo de permiso, no me aparece nada todavía. Sí, creo que debes habilitar la opción. Ok, vamos a habilitarla. Muy bien, doctor. Aquí tenemos la pantalla ya compartida para que usted nos explique con mayor detalle en qué consiste la técnica, ¿sí? Bueno, usualmente en rinoplastia tradicional, para modificar el área de los huesos, ya sea achicarlos o quitar, por ejemplo, la jiba nasal, que es esta prominencia aquí ósea y con cartílago en la nariz, y darle Sí. esta forma, este resultado que tuvimos en esta paciente. Muy bello, muy bello. Bueno, es como te digo, es importante mostrar los resultados, ¿no? No Sí, lo solamente. que llama la atención también en la imagen que está mostrándonos es que no hay ningún tipo de morados mayores ni inflamación, que por lo general antes, en las rinoplastías, una vez que usted no podía hacer esto, no podía tomarle una foto al paciente porque se asustaba. Exactamente, estaba todo el ojo hinchado como de mapache, sumamente inflamado, ¿no? Pero bueno, como te digo, te sigo explicando, para disminuir esta prominencia aquí en la nariz, usualmente usamos un cincel, ¿sí? Yo he hecho cirugía tradicional, la hice por mucho tiempo, Ok, y igual se le da la opción al paciente y se le explica los beneficios, los pros y los contras, ¿no? ok, Y usualmente se usa el cincel para lo que es quitar eh, la prominencia de hueso en la parte superior de la nariz, muy eh, bien. o adelgazar en el caso de que tenga la nariz muy ancha, ¿no? Entre otras cosas. Esto lo que hace es romper la circulación en muchos puntos, ya sea a nivel de la piel o a nivel de la circulación del tejido debajo de la piel, lastimar los nervios, Sí, y está asociado a mayor hinchazón postoperatoria, mayor dolor y una recuperación más lenta, ¿no? Más incomodidad para el paciente, porque uno prácticamente está rompiendo el hueso con un cincel y con un martillo, ¿sí? correcto, Obviamente con la rinoplastia ultrasónica también puede haber edema, o sea, hinchazón, claro. dolor, pero en una menor proporción, y el beneficio que te da es que no afecta la circulación de la piel, entonces, y del tejido linfático, esto produce que la hinchazón se vaya mucho más rápido, ¿no? Además que la remodelación del hueso no es rompiendo el hueso, ¿sí? Ok, Es haciendo un corte preciso y evita que haya irregularidades en el hueso, o sea que te da un resultado mucho más preciso a nivel del hueso excelente, y evita lastimar los cartílagos, ¿sí? excelente. Esa es la diferencia básica, ¿no? No se usa un cincel. Sí, Usamos son equipos de piezoeléctrico, que es sí, el equipo, ¿sí? ok, En esta pieza de mano con diferentes puntas. Estas puntas van a vibrar a más de 32.000 revoluciones por segundo, wow, lo que nos permite hacer cortes más precisos y da la beneficio de que no rompe el cartílago, no rompe la piel, no rompe los vasos sanguíneos y el paciente se recupera mucho más rápido, ¿no? No sé si excelente. te puedo mostrar un video de Sí, una. Sí, vamos a mostrar un pequeño por video. favor, ilústrenos lo más que pueda. Esto sería rinoplastia tradicional. Digamos que este paciente tiene una jiba ósea que es como una pirámide de hueso, una prominencia de hueso, Sí, y en ese caso se usa una raspa de metal para quitar ese hueso, ¿no? ok, Y para hacer los cortes en el hueso
fracturamos prácticamente con un cincel y con un martillo, ¿no? Ok. Esto crea mucho daño a nivel del tejido, el paciente se va a hinchar demasiado y puede que haya mucha irregularidad, ya sea en los cortes, a nivel del área alrededor de la nariz o a nivel del hueso. Muy bien. Ese, hay diferentes tipos de osteotomías, que es cuando uno usa el cincel y martillo. Este sería un ejemplo de una osteotomía, el corte del hueso a través de la piel, que genera mucho más trauma, como te Oh, explico. Es un golpe, ¿no? Y es no que quiero ser nada tan... más de verlo duele. Sí, exacto. Es que me dio hasta escalofrío realmente. Eh, Y este es usted allí con y bueno, buenos días, en el día de hoy vamos a explicar cómo funciona el equipo para hacer rinoplastia ultrasónica. El equipo básicamente nos ayuda a no utilizar el cincel y el martillo, que tiende a ser más traumático para los pacientes, una recuperación más prolongada, más dolorosa y resultados menos predecibles. Este es el equipo básico de rinoplastia ultrasónica. Esto tiene unas puntas que se conectan al equipo y vibran a más de 32.000 revoluciones por minuto. Esto va a hacer que se haga un efecto remodelador en el hueso y modificar la forma del hueso dependiendo del resultado que uno desea. ¿Sí? Wow. Y esto sería el equipo de rinoplastia ultrasónica. Y esto sería rinoplastia tradicional, básicamente con un cincel y martillo. Así que, como verán, hay mucha diferencia, ¿no? Esto es lo que hacemos con rinoplastia tradicional: pegarle a la nariz con el cincel y el martillo. Esto es lo que hacemos con rinoplastia ultrasónica. O sea que la diferencia es abismal. Wow. Sí. Increíble. Increíble cómo reemplazar una herramienta tan fundamental por esta otra que definitivamente trae innovación a nuestro país, doctor. La verdad que lo felicito, lo felicito. Sí, bueno, y obviamente yo antes hacía rinoplastia tradicional. Esta tecnología no es tan eh, como se dice, no había llegado al país. Yo creo que fuimos los Los primeros pioneros, sí, equipos. Eh, y bueno, usé por mucho tiempo el cincel y el martillo. la rinoplastia tradicional y obviamente Claro, yo siento la diferencia en los resultados, siento la diferencia del paciente. Entonces, para mí, usar cincel y martillo es como andar en triciclo, ya. y usar el equipo de rinoplastia ultrasónica es montarse en un auto de verdad. Oh, Entonces, sí se siente la diferencia, ¿no? sí, definitivamente. Y bueno, Permítame, regresamos a la pantalla normal de nuevamente. ¿Sí? ok, Ok, espéreme un momentito, por favor. pues para darte un pantallazo, la rinoplastia tradicional nació por más o menos la Segunda Guerra Mundial. O sea, que se viene usando casi la misma técnica con el cincel y con el martillo para remodelar el hueso y hacer los cortes y romper el hueso. Wow. Con el Eh, doctor Jack Joseph, que era un ortopeda, de hecho. ok, ¿Sí? Un ortopeda, y se interesó por la cirugía del área del rostro y fundó un servicio de cirugía plástica. Así que los primeros en hacer rinoplastia como tal fueron ortopedas, ¿no? Y interesante, muy la interesante, súper interesante. Hay un punto por acá que habla sobre no hay puntos, no hay suturas cuando se hace este tipo de intervención. Eh, yo la verdad que debo reconocer que yo en algún momento me hice una rinoplastia correctiva y fue traumático porque no quedé súper inflamada porque no era de cirugía plástica como tal, pero sí era súper molestosa porque me agarraron unos puntos aquí horrible y me pusieron unos tapones y unas cosas que yo no podía respirar, era sumamente incómodo. Entonces, este tipo de cirugía, aunque yo entraría en la rinoplastia secundaria, porque bueno, este un perfilado de maquillaje, pero de lado quedó horrible la nariz, ¿no? Quedó horrorosa.
A lo mejor estoy siendo exagerada, pero creo que le pasa a mucha gente que se hace la cirugía. Esa es otra pregunta más adelante. Primero respondamos esta, lo de los puntos. Y la otra es el porcentaje de, ¿qué porcentaje garantizamos con esta nueva técnica de que no hagamos otra segunda cirugía para corregir esos defectos que no pudimos hacer en la primera? Porque siempre surge que la nariz no me quedó bien, no me gusta, bajó la inflamación y ahora sé cómo me quedó realmente la nariz. Ok, Háblenos un poquito de eso, doctor. bueno, me hiciste dos Dos preguntas. preguntas. Es que la Sí. gente inteligente responde de dos en adelante. La primera pregunta que me hiciste fue de los puntos Sí, y que de si las lleva puntos suturas, de lo de las molestoso. fracturas, los Sí, tapones. Bueno, eso es variable. Eso es variable. Hay pacientes que, dependiendo, como te dije, hay diferentes técnicas para diferentes pacientes. Entonces, no se le puede ofrecer lo mismo a todo el mismo y a veces la cirugía es más extensa en un paciente y en otros pacientes es menos extensa. O sea, yo no te puedo decir que no llevan punto ninguna, o sea, pero eso es variable, ¿no? ok. En cuanto a los tapones, también lo mismo. Hay pacientes que se sacan sin tapones. Ya. Pero para ilustrarte, el Sí, 70% de los pacientes que vienen por una cirugía estética o 60% pueden tener algún problema funcional. ¿Sí? ¿Qué significa? Que hay que corregir la función, es decir, la forma de respirar, que el paciente ya. respire bien. A veces el paciente tiene problemas no solamente con la forma de la nariz, sino adentro, está obstruido la nariz y se ha acostumbrado a tener una respiración dificultosa, Total. pero lo siente como normal. Y a veces tiene los cornetes, que son unas estructuras que hay en la nariz desviado, o tiene conchas bulosas, o tiene pólipos, ¿sí? Eso. Y las dos tipos de cirugías pueden ser hechas en el mismo momento, pero puede ser más extenso, lo cual Claro, involucra que puede tener una recuperación un poquito más laboriosa, ¿sí? claro, Rinoplastia significa cambiar la forma de la nariz, ¿sí? Puede ser claro, por un propósito estético, es decir, claro. externa, o un propósito funcional, ¿sí? Sí, Funcionalmente hablando, se le conoce, usualmente le llaman centoplastía, que es corregir el ok. tabique en la parte interna, pero no se modifica la parte externa. Usualmente mi propuesta es hacer las dos cosas a la vez si es necesario, ¿no? Si el paciente no quiere nada estético, no se hace nada estético, pero si quiere solamente funcionar, funciona, ¿no? Ok. Pero no es la misma cirugía en todo el mismo mundo y puede variar. Hay cirugías que son más largas, otras que son más cortas y así mismo los cuidados y el hecho de que si lleve puntos, no lleve puntos, etcétera. ¿Sí? Esa fue la primera pregunta, no sé si la respondí. Sí, no, no, totalmente, totalmente. O sea que va a variar un poco la técnica, puede emplear las dos, siempre y cuando sea para corregir, bien sea la parte funcional o la parte estética. Y Eh, la otra pregunta se me y olvidó. la otra pregunta es, ¿qué porcentaje se reduce con este tipo de técnica de practicar una segunda rinoplastía para efectos estéticos o bien sea también funcionales porque no quedó definitivamente bien con la primera cirugía? ¿Sí? Bueno, eso va a variar de varias cosas, ¿sí? Depende de muchos factores, ¿sí? A veces el paciente puede tener eh, trastornos dismórficos de la personalidad. Es un Ok, trastorno dismórfico. La paciente quedó aceptable, quedó bien, pero se sigue viendo. Si el mal, paciente, claro. Sí, ¿sí? con ese defecto. Esos pacientes, hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Un ejemplo es Michael Jackson. Michael Jackson no es que nada más se hizo una cirugía de nariz. Michael Jackson tiene como 7 cirugías, tuvo como 7 cirugías nasales, Sí, correcto. porque tenía un trasfondo ya psicológico, ¿no? Sí, Entonces, sería una de mis respuestas. Y otra de mis respuestas es que la cirugía nasal es variable, porque la belleza no es lo mismo el concepto de belleza para ti que para mí, claro. que para todos. Sin embargo, uno busca un estándar, unas medidas que se amolden al rostro y que lo hagan verse natural, pero lo hagan verse bonito. Perfecto. Y también depende de eso. O sea que el concepto de belleza es subjetivo. O sea que tiene que ser el resultado tiene que ser un balance entre la parte subjetiva de lo que el paciente entiende por belleza
como quirúrgicamente a mí me parece que debe ir la anatomía nasal sin perjudicar la función de la nariz. ¿Sí me explico? Sí. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Ah, perfecto. La rinoplastia ultrasónica no es que te asegura que no haya que hacer una revisión. Eso ya depende del paciente y depende de las características anatómicas del paciente. También depende de la cicatrización del paciente. ¿Sí? Muy bien. No todos los pacientes cicatrizan iguales. Así que a veces también hay que hacer retoques, ya sea en rinoplastia ultrasónica o no ultrasónica. ¿Sí me explico? Claro. Eso depende de muchos factores. Ok, entonces la rinoplastia ultrasónica no aplica para todos los pacientes, por eso es muy importante la evaluación y sobre Exactamente. todo la expectativa del paciente, porque como bien lo ha dicho, la belleza, si bien es cierto, usted corrige la parte funcional, también trabaja la parte estética, buscando pues la conformidad del paciente, porque la psiquis juega un papel fundamental en este tipo de procedimientos. Entonces, yo me preguntaba, doctor, si usted tiene en su consulta algún tipo de simulador para que el paciente pueda imaginarse cómo probablemente le va a quedar esa nariz o esa corrección que usted le va a realizar. No sé si es parte de la consulta o es algo adicional, si lo posee, qué costo tiene, etcétera, etcétera. Y si alguna persona a distancia lo puede realizar con esto de las teleconsultas que pues ya sabemos que son innovadoras y también se están aplicando en la actualidad. Bueno, sí, ya con esto de la pandemia uno también se ha adaptado a las teleconsultas, ¿no? Sí, así es. Pero yo actualmente solo hago teleconsultas para rinoplastia estética, Ok, ¿sí? No doy otro tipo de consultas porque usualmente nosotros vemos orificios y hay que ver el orificio por dentro claro. de la nariz, hay Sí, que ver oído, el oído, garganta, un poquito claro. complicado hacer teleconsultas, así que no hago ningún tipo de teleconsultas solo para rinoplastia porque yo puedo ver la nariz, yo puedo pedir Claro. al paciente que me envíe unas fotos y hacer el análisis en base a eso. Y bueno, sí contamos con ciertas herramientas, ciertos software no sé si puede compartir contigo la pantalla. Sí, ¿cómo no? Voy a mostrarte, por ejemplo, un caso de alguna paciente que ha tenido. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí sería la simulación de este paciente. Ok, Esta sería la nariz, creo que todavía no está. Esta sería la simulación. Con la simulación yo le puedo presentar al paciente un bosquejo ok, del posible resultado final, ¿no? Obviamente yo no puedo ofrecerle el 100% que se va a ver igual como yo le estoy haciendo un bosquejo, no es un bosquejo. Vamos a trabajar, digamos, dependiendo de lo que el paciente tenga. Si tiene el hueso de la nariz de arriba prominente o la pinta redonda, se sí, trabajaría en esos aspectos para claro. ofrecerle al paciente una imagen del posible resultado final. ¿Sí? Excelente, excelente. Eso visualiza mucho la expectativa del paciente. Expectativa del paciente, no crea falsas expectativas Sí, también, porque a veces el paciente, bueno, uno no puede ponerle la nariz o digamos que quiero una nariz de tal persona, eso no se puede hacer, sí, claro, claro. pero sí se puede tratar, ¿no? Por ejemplo, este sería, este sería el bosquejo de la paciente, Sí, digamos, este es el el resultado posible final, resultado final. el resultado, exactamente. Y muchas veces se puede conseguir algo parecido o mejor. Por ejemplo, esta es la misma Exacto. paciente. Esta paciente aquí es la misma y aquí Oh, tiene wow, 8 días por operado y ya se ven los cambios. increíble, El hueso de aquí está más simétrico, está más recto, la punta no está tan redonda, está más definida. increíble, Y, increíble. Quedó mucho mejor inclusive la nariz, en lo real, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, Excelente, y aquí vemos el excelente. paciente. Esto ya sería, por ejemplo, para que veas, para explicarte, que muchas veces el resultado final depende del paciente, la cicatrización, cómo cicatriza el paciente. ¿Sí me explico? Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, yo siempre trato de mostrar los resultados para que el paciente tenga una idea Claro. de qué resultados. Y esta foto aquí, esta foto final es de cuántos días después de la cirugía. Este de aquí, el paciente no está operado, Correcto. este está recién operado, Ok.
Unidos vemos que está hinchado, Sí, pero no es correcto. tiene una hinchazón exagerada. Exagerada, correcto. Este tiene 8 días Sí, y este ya tiene un mes. ¿Sí? O wow, sea que aquí vemos que la increíble. nariz va cambiando, ¿no? Sí, sí. Cambia el perfil y sobre todo cambia la autoestima de ese paciente que estaba buscando precisamente eso, ¿no? Si Sí, era en la parte estética, en definitiva lo cambia a completamente. veces el paciente no tiene baja autoestima, pero a veces sí, bueno, tiene cierta, siempre ha querido desde niño hacerlo. Esos son Claro, buenos pacientes, ¿sí? Que claro, siempre han tenido en mente. Bueno, a veces sí es un paciente que tiene falta de seguridad, otras veces no, otras veces es un paciente, bueno, quiero arreglarme esto, que siempre lo he tenido claro. así, no quiero arreglar. Pero a veces hay pacientes que sí se nota que tienen ciertos complejos, ¿no? Sí, sí. Definitivamente es como, como usted dice, pues que la belleza es subjetiva. Y lo que Totalmente. para usted es bonito y funciona, pues para ese paciente que va en búsqueda de su guía, pues es Exactamente. totalmente diferente. Por eso es que esa es la parte subjetiva de esta cirugía y bueno, no cualquiera la puede hacer y brindarte buenos resultados, ¿no? Porque hay una Sí, parte que es muy subjetiva, uno tiene que interpretar lo que el paciente quiere y brindarle un bosquejo de qué es el posible claro, resultado y claro. para que no haya malentendidos, ¿no? Me gustó mucho la parte final donde escriben el artículo, por cierto, en la página 47 de la edición número 40, donde dice que la cirugía es en sí es rápida y además es mínimamente invasiva, o sea que no solamente se aplica en otras áreas la cirugía mínimamente invasiva, como ya hemos conocido, por ejemplo, en ortopedia, en ginecología, o sea, ya la cirugía mínimamente invasiva se está realizando ahora a nivel de cirugías plásticas, a nivel pues de nariz. Y eso nos trae mucho agrado para el paciente y sobre todo esto otro que citó como que facilita al paciente su tránsito por la experiencia, se hace una experiencia grata, si bien es cierto, pues obviamente tiene algún esfuerzo por parte del paciente en cuanto a su recuperación y demás, pero es una experiencia en sí súper rápida para el paciente, o sea que el paciente ya puede estar en sus labores en una semana. Bueno, sí, depende del caso, como te expliqué, Nani. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes que son meramente estéticos, que no tienen problemas funcionales, eh, va a ser bastante rápida la recuperación, ¿sí? Son pacientes que se recuperan sumamente rápido. Ya los pacientes que aparte de la parte estética tienen algún problema funcional, la recuperación es un poquito más laboriosa, ¿sí me explico? Yo Correcto. no puedo asegurar que, bueno, que todo el mundo va a ser igual y depende Claro, del paciente claro. también. Pero si nos remetimos, nos Remontamos. preguntamos a un Sí. paciente que es meramente estético, sin ningún problema funcional, que solamente vamos a trabajar la parte estética y que no es un caso complejo, la recuperación es bastante rápida y bastante llevadera. ¿Sí? Excelente. Excelente, doctor. No es, Mire, no es tan doloroso como la eh, gente lo pide. Es un eh, dolor manejable. un dolor llevadero. Bueno, eso es muy, muy importante decirlo. A los 3 días ni me pasa Y antiinflamatorio. siempre nos preguntan a través de la plataforma, es la pregunta de todos los pacientes. Si fuera un paciente a través de la plataforma que está escuchando esto, se va a preguntar qué costo tiene este tipo de cirugías. A ver si usted nos puede responder. El costo depende de la técnica. Número uno, si el paciente depende de muchos factores. Depende de la nariz. Hay Ya, narices que no necesitan tanto trabajo, es algo muy puntual, digamos que se quiere hacer las alas nasales o la punta, pero hay narices que sí son completas, ¿sí? Y que llevan mucho más horas de trabajo. Entonces el precio depende más que nada de la nariz, la evaluación. Depende si tiene algún problema funcional que corregir con endoscopía. Todo ok, eso añade o quita. Entonces el rango es muy variable, ¿sí? claro, El rango es muy variable. Evidentemente, con respecto a la rinoplastia tradicional es más costosa porque las puntas que se utilizan se tienden a gastar, el equipo ok. también. Entonces, por utilizar el equipo, Hay un se le costo adicional, claro. Entendemos eso perfectamente. Bueno, doctor, ha sido sumamente grato e ilustrativo poder
haber visto en sí en qué consiste esta técnica, lo innovadora que es y sobre todo en sus manos. Lo felicitamos una vez más por traernos este tipo de tecnología al país y sobre todo, bueno, usted está en el Hospital Chiriquí, y le decimos a todos los pacientes que no hay límite, o sea, no hay distancia, usted puede ir a la consulta del doctor, bien sea hacer una evaluación a través de una teleconsulta o presencial. Para eso puede agendarlo a través de nuestra plataforma y queremos pues finalmente que usted, doctor, le dé unas palabras a todos los pacientes y todos los usuarios de nuestra plataforma para invitarlos pues a realizarse este tipo de procedimiento. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, con respecto a la rinoplastia ultrasónica, digamos que ha roto el paradigma en cuanto a este tipo de cirugías nasales, el paradigma de una cirugía traumática, de una cirugía, de una complicación, que es muy complicada la recuperación, es uno de los paradigmas que ha roto. Y en el ámbito de la rinoplastia podría decirse que es la tecnología que ha cambiado todo en rinoplastia y que ha hecho que la rinoplastia evolucione grandemente. ¿Sí me explico? Esta técnica se ideó en el año 2013, ¿sí? Por un doctor en Francia y ya se ha disparado por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Así que Excelente, excelente. probablemente en un futuro no muy lejano todas las rinoplastías van a ser ultrasónicas, de seguro. Excelente. Bueno, ya estamos aquí en Panamá con esa técnica y en sus manos, doctor. Muchísimas gracias y les invitamos a todos pues a leer el artículo a través de la plataforma medio impreso y sobre todo pues a hacer la consulta respectiva con el doctor Mario Grena. Muchísimas gracias y sobre todo gracias al equipo de guías médicas que hizo posible la transmisión de este conversatorio y en especial quiero agradecer a OptiLux por mis anteojos, que además veo buenísimo. Así que valga la cuña. Chao, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.